Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Voy a compartir pantalla ya. Hoy día vamos a ver este método de explotación que se llama corte y relleno o cut and fill, ¿cierto? Ya hemos hablado un poco de este método, pero hoy día lo vamos a ver más en profundidad. Les recuerdo que este método de explotación, junto con el shrinkage stopping, es un método para roca de mala calidad. O sea, estamos hablando de macizo rocoso que no es competente, que no se autosoporta. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Ya. Características del cut and fill. Se utiliza para yacimientos que poseen roca de caja y de mineral de baja competencia. ¿Qué significa eso? Que no es autosoportante. Cuando hablamos roca de caja se refiere a la roca que envuelve la veta. Acuérdense que el cut and fill es para vetas. Entonces, si la veta es una cosa como un celular, ¿cierto? Todo lo que rodea la veta, esa es la roca de caja. Entonces, este método se utiliza para yacimientos que tienen roca de baja competencia, tanto en la zona mineral como en la zona de caja, la envolvente. Según un sistema de clasificación geomecánico, pertenece a la clase de macizo 3B a 5A. 3B a 5A. Hay muchas clasificaciones geomecánicas, ya que seguramente las están viendo en procesos industriales mineros. Una de ellas, por ejemplo, es la de Laucher, otra es la Rock Mass Rating. Hay varios tipos de clasificación geomecánica que me ayudan a entender qué tan competente es el macizo rocoso. Entonces, cuando tenemos roca de baja competencia, entre las características 3B y 5A, no se puede trabajar como un sublevel stopping, ¿ya? Por lo tanto, aquí tengo que entrar a pensar en un cut and fill, o sea, un método en que yo voy sacando el mineral, pero después voy rellenando con estéril. Este método, el cut and fill, es un método altamente selectivo, ¿ya? O sea, yo puedo escoger lo que voy a sacar, a eso se refiere. Puedo seleccionar lo mejor que hay en la beta. Se entiende que en la beta la mayor parte es de buena ley, porque si no, no se justifica este método. Acuérdense que este método es el más costoso, el cut and fill. Por lo tanto, si no hay buena ley, ya sea de oro, plata o cobre, no se va a justificar hacerlo. Entonces, es un método altamente selectivo, a diferencia, por ejemplo, del block caving o el panel caving, que no es selectivo el método ese. ¿Por qué? Porque va cayendo todo por gravedad, yo no puedo discriminar entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, es un método no selectivo, el block caving y panel caving. En cambio, el cut and fill sí es selectivo. Debido al método de arranque muy selectivo y de bajas dimensiones, ya se refiere a la producción, que en general no es muy alta, se pueden lograr altas recuperaciones. Altas recuperaciones se refiere a que lo que yo tengo planificado explotar, la mayor parte va a salir. Eso significa altas recuperaciones, mayor a 90%. Aquí se está hablando de la recuperación minera, ojo, no recuperación metalúrgica, recuperación minera. Y dice que tiene muy baja dilución. ¿Qué significa eso? Que si esta es la beta, ¿cierto? Y las cajas son las que están acá, que son de roca estéril, es muy poco el estéril que entra en la zona de extracción. Eso significa baja dilución. Una baja dilución es excelente, es algo bueno. Lo mismo que una alta recuperación también es algo bueno. Eh, en general, este método, ¿cierto? El cut and fill convencional es para vetas, por lo tanto, son yacimientos semiverticales. ¿Qué significa semiverticales? Con ángulos de 45 grados o más, ¿cierto? Como este celular. Esto es un cuerpo betiforme, ¿ya? En forma de tabla. Entonces, las vetas son las llamadas
yacimientos semiverticales. La roca de caja es de baja competencia, como ya se dijo, como para aplicar un método de sublevel stopping. El método consiste en avanzar con cortes horizontales ascendiendo en la veta. Entonces el método consiste en ir avanzando con cortes horizontales ascendiendo en la veta. Está marcado con rojo ahí porque el cut and fill convencional es ascendente. Voy desde abajo hacia arriba, comiéndome el mineral. Una vez realizado el corte de arranque, se realiza el relleno del caserón, el cual se emplaza con equipo mecánico o cautivo en el caserón. Va a depender de la potencia de la beta, ¿cierto? Si voy a poder hacer un cut and fill mecanizado o cautivo. Si la potencia es muy pequeña de la beta, va a tener que ser un método llamado cautivo. ¿Por qué se le llama así? Porque es complicado ir sacándolo de equipo. Es complicado ir sacándolo de equipo. Por eso se llama método cautivo. ¿Qué equipos se utilizan en el método cautivo? La jackleg, la stopper, los scraper, equipos pequeños en general. Ya en el equipo mecanizado es para betas de mayor potencia donde puedo meter un jumbo, un LHD. Aquí se está viendo un corte de perfil de cómo se accede a la beta. La beta es la parte negra, ¿ya? La beta es la parte negra. Esta es la beta. ¿Ya? Lo que estás viendo ahí es la potencia de la beta. ¿Ya? La potencia de la beta. Que si se dan cuenta no tiene, de acuerdo al tamaño de los equipos, la potencia varía entre 1 a 1,5 metros, no más que eso. Se supone que esta es la rampa que viene de arriba generalmente, ya que es un camino que tiene pendiente para poder llegar a la zona de explotación. Entonces la rampa pasa por aquí y pasa por acá. ¿Ya? Voy a tratar de hacer la rampa, si se dan cuenta. Miren, voy a tratar de dibujarla para que entiendan cómo es la cosa. Pluma. Ya. La rampa es una cosa que viene de arriba, ¿cierto? Y va así, como en forma de espiral, ¿ya? Entonces se supone que aquí pasa por ahí y pasa por ahí, ¿ya? Es una rampa que es un túnel, ¿cierto? Con pendiente que me permite accesar a los puntos más bajos y después subir, ¿ya? Eso es una rampa. Entonces, yo puedo acceder por acá o por acá. Voy a borrar esto ahora. Ya. Siempre, como este método es el cut and fill tradicional o convencional, es ascendente. Por lo tanto, mi primer punto de extracción va a ser este, ya aquí abajo. Entonces, desde la rampa voy a tener que accesar a través de una estocada, un túnel, ¿cierto? Que va a llegar hasta la beta y voy a poder entrar ahí. Después de comerme el mineral en ese nivel, voy a tener que accesar por un punto más alto. Voy a llegar ahí. Después voy a accesar por un punto más alto, ahí. Después voy a accesar por un punto más alto, acá. ¿Ya? Entonces esa rampa de ataque o estocada de ataque va a ir subiendo. Siempre menos de 20 a más de un 20%. No más de un 20% y no más de un menos 20% de pendiente. ¿Por qué? Porque a los equipos les va a costar mucho subirse y mayor pendiente y segundo no les va a llegar petróleo. No les va a llegar petróleo, por lo tanto, eso es lo máximo de pendiente permitido. Si se dan cuenta aquí para que el equipo se mueva hay 17% pendiente, que ya es harto. No sé si entienden el dibujo, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya, ahí, aquí está lo mismo, pero visto de otra manera. Aquí estamos mirando que esa es parte de la rampa, entonces yo acceso acá, después acceso acá, acceso acá, acceso acá. ¿Cómo se accesa? Aquí tú estás viendo la potencia de la beta, ¿ya? Esta es la potencia de la beta, y aquí estás viendo la corrida de la beta, ¿ya? Aquí es donde tú accesas, ahí es donde tú accesas, que sería estas estocadas que atacan o llegan a la beta. Entonces, una vez que tú partes del punto más bajo, porque es ascendente, te metes en esta zona y cuando estás acá, te mueves hacia la izquierda y hacia la derecha. Obviamente con perforación, tronadura, carillo y transporte. Entonces llegas acá, a esta zona, que sería el corte uno, ¿cierto?
Te comes el mineral hacia la izquierda, te comes el mineral hacia la derecha con perforación, tronadura, carrillo y transporte, y después accedes desde la rampa de nuevo, pero a un punto más alto. Va a llegar a la etapa 2 o al corte 2. Va a llegar a esta zona. Entonces avanza hacia la izquierda y avanza hacia la derecha. Pero antes de eso tienes que ir rellenando una vez que termines de comerte el mineral en este caserón. Aquí te están mostrando cómo funciona una unidad de explotación, ¿ya? En un cut and fill convencional. Entonces llegas acá, en el fondo llega a esta zona, ¿cierto? Te mueves hacia la izquierda, hacia la derecha, y una vez que te comes todo el mineral, rellenas, ¿ya? Entonces que se ve como con puntitos es el relleno, que generalmente es traído por bombeo, generalmente es pulpa de relave, pero también hay que agregarle cemento, ¿ya? Entonces me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha y después acceso a la segunda etapa, al segundo corte ahí. Llego a este segundo corte acá, me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha y después relleno. Después el tercer corte, llego al punto 3 que sería este punto, ¿cierto? Acuérdense que llego así, estoy mostrándolo de abajo porque no puedo mostrarlo de frente, ¿cierto? Hacia la izquierda, hacia la derecha y después relleno. En este momento van en la etapa 4, o sea, en esta parte. Llegaron ahí, ¿cierto? Se comen obviamente el centro y después se mueven hacia la izquierda, hacia la derecha. Esos son los frentes de ataque, phase uno y phase 2, ¿ya? Ese es el cut and fill convencional, que es ascendente. Esos son partes de la rampa, ¿ya? Entonces la rampa viene de arriba, ¿cierto? Se va moviendo así más o menos. ¿Me van siguiendo o no? Dudas, preguntas. Ya sigamos con la otra diapositiva. Variantes del cut and fill convencional. Aquí están mostrando las dos variantes, una que es el mecanizado y el otro el cautivo. El mecanizado es para mayores potencias, donde pueden entrar equipos como un Jumbo o un LHD. Dice, se accede de los niveles de desarrollo directamente con un equipo LHD. Las dimensiones son de hasta 40 metros de largo, con alturas de caserón que pueden llegar hasta 8 metros. Esos son los 8 metros, miren, eso, de altura. Esos serían los 8 metros de altura. Esos serían los 8 metros de altura. Y cuando hablan de 40 metros son 20 para allá y 20 para acá. 20 hacia la izquierda, 20 hacia la derecha. Acuérdense que lo que aquí se está mostrando es una unidad de explotación del método. Entonces, estando aquí en la variante mecanizado, como les dice, las dimensiones son de hasta 40 metros de largo con alturas de caserón que pueden llegar hasta 8 metros. Cuando es así, cuando es así, eh, se hacen dos etapas. Por ejemplo, aquí tengo una etapa que está abajo. Si dan cuenta, este en el corte uno tengo una etapa y una segunda etapa. Está hecho en dos etapas porque son 8 metros. Entonces, la primera etapa puede ser con tiros horizontales. Trono eso, saco el mineral y después la parte superior, los 4 metros superiores, lo hago con tiros verticales o inclinados. Ya les voy a mostrar un dibujo para que entiendan lo que estoy diciendo. Dice, el relleno consiste en relaves con algún nivel de cemento dependiendo de la competencia de la roca de caja. El relleno consiste en relaves con algún nivel de cemento dependiendo de la competencia de la roca de caja. Los equipos consisten en jumbos, LHDs, stoppers, jumbos apernadores. ¿Ya? Como estamos en un método mecanizado en donde la potencia es mayor, pueden entrar equipos grandes como un jumbo o un LHD. El costo de este método varía en un rango de 25 a 40 dólares la tonelada. Es un método caro, ¿ya? 25 a 40 dólares la tonelada. ¿Qué significa eso? Que sacar una tonelada de la mina me significa entre 25 a 40 dólares. Sacar una tonelada de la mina. Se refiere solamente a la parte minera, a la parte extractiva.
En el método cautivo, donde las vetas son angostas, tienen poca potencia, yo he visto vetas de 2 centímetros, ¿ya? En la minera Carmen de Andacollo, en la cuarta región, cuando llegaron a una zona donde están las vetas tensionales, que son vetas que se producen perpendicularmente a la falla principal, eh, eran vetas de no más de 2 centímetros, pero de excelente ley. Obviamente no puedo meter enanito ahí, ¿cierto? Entonces tengo que hacer un túnel convencional grande para el tamaño de la beta, de 1,5 por 1,5 de altura, y meto equipos, pero en general equipos pequeños. Entonces ahí es cuando se utiliza el método cut and fill cautivo. Dice el equipo se deja cautivo en el caserón, ¿ya? No lo voy a ir moviendo. Extremadamente costoso el método y se aplica en vetas de baja potencia, lo que les decía. Es un método extremadamente costoso y se aplica en vetas de baja potencia. Generalmente los caserones se rellenan con rellenos hidráulicos, o sea, relave, bombeado hacia el interior de la mina. Los equipos utilizados consisten en jack legs, stoppers, slashers. Los slashers son los scrapers, cargadores cabo, que la vimos en alguna clase, si no mal recuerdo, que son cargadores pequeños, ¿cierto? Neumáticos. El costo de este método varía entre 35 y $60 la tonelada, ¿ya? O sea, sacar una tonelada de mineral de una veta utilizando el cut and fill cautivo me cuesta entre 35 y $60 la tonelada. Este es más costoso que el mecanizado, ¿ya? Porque aquí, como es tan poca la producción, los costos se tienen que repartir en la poca producción que estoy sacando, por lo tanto la ley tiene que ser muy buena, ¿ya? Muy buena, si no, no se justifica. Ahí te están mostrando lo que te decía yo. La parte de abajo, ¿cierto? Los primeros 4 metros, esto debiera estar arriba ya a continuación. Etapa 1, etapa 2, lo pusieron al revés. Entonces, la primera parte, se supone que esta parte de acá debiera estar dado vuelta, ¿ya? Entonces, perforo con tiros horizontales típicos, trono esto y va a quedar el mineral ahí, ¿ya? Y después me va a quedar este espacio para poder hacer tiros verticales, ¿ya? Con una stopper. Acuérdense que estamos hablando del método, bueno, aquí se está hablando del, puede ser cautivo o mecanizado. El tema es que hay una altura mayor. Pero eso es lo que me refería cuando le hablaba de esta parte, ¿cierto? Que se hacían dos etapas, una etapa abajo y una etapa arriba. Estoy suponiendo ahí que hay una altura de unos 8 metros. Por eso lo trabajan con tiro horizontal y después tiros verticales. A esto también se le llama banqueo, ¿ah? Cuando está la parte mineralizada arriba tuyo. Son tiros como de banqueo, ¿se dan cuenta? La única diferencia es que son tiros invertidos nomás. Y después tengo que ir metiendo relleno, ¿cierto? Con una manguera, con bombeo y rellenando. Por eso tengo que dejar un espacio, ¿cierto? Para ir rellenando. Ese es el fill gap. Ahí te están mostrando las los distintos tipos de corte y relleno que hay. Estoy partiendo del A, después sigue el B, el C y el D. Esto está en orden de clasificación geomecánica, cuando la roca todos estos son roca mala, ¿cierto? Pero la roca más mala de todas es esta, la de abajo. Cuando ocupo esta variante del método. Entonces, esta es roca mala, esta es roca muy mala, esta es roca malísima y esta es requete contra mala, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, en orden descendente va disminuyendo la calidad del macizo rocoso. Explico de nuevo. Esto es para roca mala, esta es para roca muy mala, esta es para la roca pésima y esta es para la roca ya requete contra mala, ¿ya? Esa es la forma. Este método que está ahí, ¿qué te está indicando? Que tú avanzaste, esta es la potencia, ¿ya? Esta es la potencia. Por eso está esa parte así, inclinada, ¿ya? La beta continuaría como les explico. Voy a tratar de hacer un dibujito para que se entienda. La beta continúa, pucha, me quedo con la lápiz amarillo. La beta va por ahí, ¿ya? Esa es la beta. Y continúa acá también. En el caso de la parte de arriba, ¿ya? Déjenme borrar ahora.
¿Tienen alguna pregunta? Háganmela, pues, ¿ya? Bueno, lo que les decía es que este ancho de beta o potencia se trabaja así. Primero se come esta parte, el drift uno, se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, porque aquí estamos viendo la potencia, no estoy viendo la corrida. Los 40 metros están 20 hacia allá y 20 hacia acá. O sea, 20 atrás de la pantalla, 20 adelante de la pantalla. Después relleno y avanzo en la segunda etapa. Me como toda esta zona, ¿cierto? A donde accedé por una estocada, me muevo 20 metros hacia la izquierda, 20 metros hacia la derecha. Aquí no puedo ver la derecha y la izquierda porque estoy viendo la potencia. Después llego a esta etapa, la etapa 3, me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha, o sea, hacia delante de la pantalla y hacia atrás de la pantalla, 20 metros aproximadamente. Ahora estamos en la etapa 4. Ahí es donde se está haciendo la explotación. Todo lo demás está relleno. Eso cuando la roca es mala, pero no tan mala. Cuando la roca es un poco más mala, paso a una variante que es la que aparece ahí como letra B, donde el drift uno es la primera parte. Una vez que me como esa parte y avanzo, perdón, hacia la izquierda y hacia la derecha, después relleno. Si se dan cuenta, la parte de la base es más ancha que la parte superior, ¿ya? Eso es para darle mayor sostenimiento. Entonces la base es más ancha que la parte superior. Entonces me como esta parte, me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha y después relleno. Después, fíjense, no me paso a la etapa 3, me paso a la etapa 2. Entonces me como esa parte, me muevo hacia la izquierda y hacia la derecha y relleno, y relleno. Y después recién me como la parte 3. Estamos en esta parte ahí. Por eso está en blanco, porque no ha sido rellenado. Ahí se está trabajando ahora. Después, obviamente, cuando termine esa parte, igual tengo que rellenar. Aquí te están mostrando otra beta, pero la están mostrando como manto, si se dan cuenta. Caja colgante y caja pendiente, pero no es que sea un manto, es una beta, ¿ya? Entonces, llegas al drift uno, aquí la roca es más mala que la de arriba, llegas al drift uno, te comes la parte central, te mueves hacia la izquierda y hacia la derecha, pero fíjense, voy dejando enrejado para después rellenar. Enrejo primero y después relleno. Eso significa fencing, enrejado, ¿ya? Como que pongo mallas y me afirmo en el relleno y ahí tengo unos pernos, ¿cierto? Que me permiten anclar esa malla al piso y al techo. Después me pasó a la etapa Drift 2, me como todo el mineral en el centro, después me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, aproximadamente 20 metros hacia la izquierda, 20 metros hacia la derecha, coloco este enrejado, estas mallas, las anclo a la pared y al techo, ¿cierto? Con perno y después relleno. Ese es cuando la roca es más mala que los anteriores eh, variantes. Ahora estoy en la variante que es para la roca más mala de todas, que es la etapa, no la etapa, el método D, el método D. Entonces llego al drift uno, como en el centro, después me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha y fíjense, relleno no solamente con relave, sino también con cemento. Aquí están mostrando que no hay un enrejado, simplemente están metiendo cemento al relave con mayor cantidad. Después me como la etapa donde dice drift 2, me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, aproximadamente 20 metros a cada lado, y después relleno con relave y cemento. Una vez que tengo el drift uno y el drift 2 fraguados, ¿cierto? Recién me meto a la etapa 3 o al drift 3. ¿Me siguieron, chiquillos? No me escriban por el chat porque no puedo leer el chat si estoy pasando el PPT. ¿Se entiende o no? Ya. Ahora llegamos a el más costoso de todos los métodos que existen. Este es el Underhand Cut and Fill. Ya, este es un cut and fill, pero no es ascendente como la mayoría, como el convencional. Este es descendente, porque aquí la roca es tan requete contra mala que hay que hacerlo así. ¿Ya?
O sea, la roca o el macizo rocoso que voy a explotar con un underhand es más mala que estas variantes del cut and fill convencional. Estas son variantes del cut and fill convencional. La peor de todas, cuando la roca es más mala todavía, se habla de un underhand cut and fill. Underhand cut and fill significa que estoy descendiendo, parto de arriba y voy bajando en la medida que me voy comiendo la zona mineralizada. Entonces los cortes empiezan desde arriba, relleno, bajo, me como todo el mineral, relleno, bajo, me como todo el mineral de la tercera etapa y relleno. Así es, ya es al revés del cut and fill tradicional. Esto es cuando la roca es malísima. Entonces ahí dice algunas características del método. Consiste en cortar el cuerpo mineralizado en tajadas horizontales, avanzando descendentemente. Por eso está marcado con rojo, avanzando descendentemente. Dice cortes, ya cortes, no es que yo lo vaya a cortar con un cuchillo. Voy con perforación, tronadura, carguillo y transporte. Se utiliza en yacimientos en que la roca de caja y la roca mineralizada es de más baja competencia todavía que las anteriores. Estamos hablando según algún sistema de clasificación geomecánico que es tipo 5A a 5B. Acuérdense que hay varios sistemas de clasificación geomecánica que se hacen para estudiar cuál es la calidad del macizo rocoso. En minería hablamos en general, de tres tipos de roca, ¿cierto? En general, roca dura, roca media, roca blanda. Pero aquí, con los sistemas de clasificación geomecánico, los caracterizo de mejor forma. Entonces hay una numeración alfanumérica, como está acá, dice que es una roca de más baja competencia del tipo 5A, 5B. Como les decía, hay varios tipos de clasificaciones geomecánicas, varios sistemas de clasificación geomecánica, como la de Terzaghi, la de Laubcher, eh, como la del Rock Mass Rating, ya hay varios tipos. Se agrega cemento para asegurar el techo. Se agrega cemento para asegurar el techo. ¿Con qué porcentaje de cemento? 3 a 5% en el centro del relleno. Y en la parte baja, en la base, un 14% de cemento. Ustedes quizás encuentran poco, 3 a 5 y 14% de cemento, pero es mucho. 14% de cemento es más que el cemento que, por ejemplo, hay en la CEA donde nosotros nos movemos, ¿ya? El cemento ese tiene menor cantidad de cemento que un 14%. ¿Por qué? Porque como yo voy descendiendo, la parte que yo exploté queda arriba, por lo tanto va a ser mi techo. Por eso tiene que ir la parte más baja de la última de la última etapa que exploté con un 14% de cemento, porque me va a servir de techo. Repito esa parte. Se agrega cemento para asegurar el techo, típicamente un 3 a un 5% en el centro del relleno y 14% en la base que sirve como techo al siguiente corte. Por eso va con un 14% en la parte basal de la última etapa que exploté, porque esa parte va a ser mi techo en la etapa siguiente. Acuérdense que voy descendiendo. Este método puede ser mecanizado o cautivo. Va a depender de la potencia, ¿cierto? De la beta. Si la beta tiene buena potencia, 2 a 3 metros o más, puedo meter equipos grandes como un Jumbo, un LHD. Pero si las betas son pequeñas, 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, obviamente va a ser un método cautivo. Como les decía, no es que yo vaya a meter enanitos a una veta de 10 centímetros, sino que hago todo un túnel, ¿cierto? Que va a pasar, donde la veta va a pasar por el centro, y no es que apenas yo salga a los 2 centímetros de veta ya no haya mineral. Hay mineral, pero en menor ley, ¿ya? Porque la degradación de la ley no es absoluta en el sentido que si esta es la veta, ¿cierto? Tengo acá la ley, no es que yo salga de acá y ya no hay más ley. Hay menor porcentaje, menor concentración, pero hay ley. Por lo tanto, la parte que rodea, donde yo voy a hacer los túneles de 1,5 por 1,5, también estoy sacando mineral, ¿ya? Este método puede ser mecanizado o cautivo, ya les dije, depende de la potencia de la beta. Este método es conocido como el de mayor costo, alcanzando valores de hasta $120 la tonelada. Este método es conocido como el de mayor costo, alcanzando valores de hasta $120 la tonelada. Esto según la empresa Gold Corp. Bueno, aprovecho de recordarles que el dinero, ¿cierto?, se devalúa en el tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando trabajaba en la mina,
Yo trabajé en la mina 2001, 2002 y 2003, en la mina del Teniente. En ese tiempo yo estaba casado, pero no tenía hijos. Por lo tanto, tenía capacidad de ahorro. Yo en ese tiempo me sobraban como 300 lucas mensuales y esas 300 lucas mensuales yo las compraba en dólares, porque me decían que era muy bueno invertir en dólares, porque siempre el dólar subía, esa era la idea. Y es verdad, siempre había subido en las etapas anteriores al 2001, 2002, 2003. Entonces, con los 300 lucas que me quedaban a fin de mes, compraba dólares. Ese dólar yo lo compré la última vez, en el 2002 más o menos, 2003, en 670 pesos. Un dólar 670 pesos. Estamos hablando del año 2001, 2002, 2003. Pero esos 670 pesos son mucho más de lo que son los 670 pesos actuales. ¿Qué significa eso? Que yo con 670 pesos de esa época podría perfectamente comerme una cajita feliz del McDonald's, ¿ya? Pero hoy en día con 670 pesos no haces nada prácticamente. ¿Por qué? Porque el dinero se va devaluando en el tiempo, ¿ya? Por eso las cosas suben de precio. No es todo porque sea más caro, sino porque el dinero se va devaluando. Entonces, bueno, compré un montón de dólares, junté dólares, alcancé a juntar como $4.000, si no mal recuerdo, o quizá un poco más, pero llegó un momento en que el dólar empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Piensen ustedes que el dólar actualmente está como a 900 pesos. Pero lo que yo hacía el 2001 con 670 pesos era mucho más de lo que yo puedo hacer ahora con 900 pesos. Con eso les indico que aún no solo el peso se devalúa, sino también el dólar. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esta información es de 2010. Por lo tanto, si el método más caro, el 2010 era de $120 la tonelada, o sea, me costaba $120 sacar una tonelada de mineral de la mina. Hoy en día seguramente es más caro, ¿ya? Debe andar por los 140, $150 la tonelada. Por eso les hablo todo esto. Aquí te están mostrando el método, pero en vista frontal, ¿cierto? En vista frontal. Yo estoy atacando la beta hacia la pantalla. Estoy en la etapa uno. Acuérdense que perdón, en la etapa uno es esta. Esta es la etapa uno, porque este método es descendente. O sea, yo llego acá primero. Me como el mineral, avanzo hacia la izquierda, avanzo hacia la derecha, después relleno. La parte central, esta que está con puntito, va con un 3 a 5% de cemento. En cambio, la parte basal, la que va a ser mi techo inmediato, porque después yo paso a la etapa 2, la parte que va a ser mi techo inmediato va con un 14% de cemento. 14% de cemento. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a llegar acá. Me voy a comer esta zona, me voy a mover hacia la izquierda, hacia la derecha, relleno. Y el relleno ahí va con un 3 a 5% de relleno en la parte central, donde están los puntitos. Pero en la parte basal tengo un 14% de cemento. Una vez que frago esto, ¿cierto? Recién paso a la etapa 3. Voy a accesar a la etapa 3, me como el centro, me muevo hacia la izquierda y hacia la derecha. Aquí no estoy viendo la potencia, estoy viendo la corrida, ¿cierto? Esta es la potencia, ¿cierto? Si este es el celular, esta es la potencia. Yo no estoy viendo la potencia en esa imagen. Lo que estoy viendo la beta de esta forma, miren, así la estoy viendo, de frente, ¿ya? No la estoy viendo así, estoy viéndola de frente. Entonces yo acceso a la etapa 3, perforación y tronadura hacia la izquierda, perforación y tronadura hacia la izquierda, saco el mineral por carrillo de transporte y después relleno con bombeo hidráulico, ¿cierto? Con relave, pero también le agrego cemento, 3 a 5% de cemento en la parte central. En la parte de abajo, un 14% de cemento. ¿Por qué? Porque esa parte basal va a ser mi techo en esta etapa, en la etapa 4, corte 4, slice 3. Llego ahí y voy a tener dos frentes, frente uno y frente 2. Aquí le aparece como face uno, cara uno o cara 2. Son los frentes de ataque, ¿cierto? Voy a comerme el mineral hacia la izquierda y hacia la derecha. Y una vez que rellene, como les acabo de explicar, sigo hacia abajo. ¿Por qué? Porque este método es descendente, por eso se llama underhand. Underhand es como que eh, la parte cementada está colgando el techo. Underhand cut and fill. Es una mina real para que ustedes sepan que está siendo explotada, bueno, hace 10 años atrás,
por cut and fill. Si se dan cuenta, es una mina enorme, ¿cierto? No una mina pequeña. Estamos hablando que la potencia de esta beta hacia el ojo debe ser de por lo menos 2 metros. Todo esto es la beta, miren, todo eso que va ahí. Todo eso es la beta. La beta es tan grande que tiene varias frentes de explotación. Estoy accesando la beta por ahí, estoy accesando la beta por acá, estoy accesando la beta por ahí y por acá. ¿Ya? Tengo una chimenea, ¿cierto? Que me permite llegar hasta las partes más bajas de la mina. Si se dan cuenta, en esta zona están las oficinas, los talleres, y de ahí también por la rampa me puedo ir moviendo, ¿cierto? Es una rampa, ¿ve? Así son las rampas. Son forma de espiral y yo puedo ir accesando a los distintos niveles. Si se dan cuenta, entre el nivel 550 y el 500-700, perdón, entre el nivel 5500 y el nivel 5700 tengo 200 metros de diferencia. Por aquí yo entro a la mina, ¿ya? A través de una jaula. Por aquí también saco el mineral a través de un skip, que seguramente lo vieron en Cargo y Transporte. Uno es para sacar gente, que se le llama jaula, y el otro es para sacar mineral, que se llama skip, que es como un balde alargado, ¿cierto? Que se destapa por abajo para poder vaciar el mineral. Entonces aquí tengo la rampa y ahí tengo los distintos accesos a los frentes de explotación. Entonces este tipo llega acá con una pendiente de no más de un 20%, me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha, relleno y después sigo bajando. Se supone que todo esto que está acá arriba ya fue rellenado ya, como les expliqué. 3 a 5% en el centro, 14% en la base. Por eso están siempre en la parte baja, ¿cierto? Porque estamos, acuérdense que es descendente. Llego ahí, me muevo hacia la izquierda 20 metros o más, me muevo hacia la derecha 20 metros o más. No es que desde ahí se haga todo esto, ya después yo voy a inclinarme hacia allá, por eso te están mostrando esta parte. Son dos accesos desde un mismo nivel. Llego ahí, me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha, relleno en el centro con un 3 a 5% de relave y cemento y en la parte basal con un 14%. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos hablando? Ya. Entonces, como les dije, la parte explotada es todo lo que está ahí. Y voy bajando. Queda mucho todavía, miren, todo esto es beta. Todo esto es beta. Todo esto es beta. Ya se supone que esto es una mina o de oro, o de plata, o de cobre de alta ley. ¿Por qué? Porque para que se justifique este tipo de explotación, como les dije, tiene que ser de muy buena ley el yacimiento. Y la roca de muy mala calidad. Porque ni siquiera se está explotando por un cut and fill tradicional, sino por un cut and fill underhand. ¿Ya? Voy a seguir bajando. Ahí le hice como un zoom. Sí, un zoom. Pero es lo mismo, ¿ya? Es la misma imagen, solamente que la agrandé para que entendieran cómo es. Esta es la zona de oficina. Esta es la rampa, ¿cierto? Y los accesos, la estocada de acceso a la beta. Aquí te están mostrando, ¿cierto?, cómo es el esquema de un corte y relleno, desde un corte y relleno tradicional hasta un corte y relleno underhand o undercut, como dice ahí. Undercut and fill, que es lo mismo que el underhand, ¿ya? Aquí te está mostrando desde la roca, entre comillas, buena a la roca más mala, ¿ya? Condiciones de rocoso. Entonces, cuando la roca no es tan mala, puedo trabajar con un cut and fill tradicional. ¿Qué significa? Que es ascendente, ¿cierto? Una vez que me comí esta etapa, relleno y paso a esta etapa. Esta etapa, esta parte verde todavía no se explota. Entonces aquí se accesó y es ascendente. Aquí te está mostrando la potencia. Aquí lo que tú estás viendo es la potencia. Por eso te muestra la misma inclinación. Entonces, cuando la roca no es tan mala, un cut and fill tradicional, llego a esta zona, me comí toda esta zona, ¿cierto? Me moví hacia la izquierda y hacia la derecha y después rellené. Y después subo a esta etapa.
Esta etapa todavía no se explota. Cuando la roca no es tan buena, bueno, en ninguno de estos casos es buena la roca. Acuérdense que el cut and fill es para roca de mala, más que roca macizo de mala calidad, ¿ya? Pero cuando la roca es más mala que la de acá, puedo hacerlo en etapas con menor altura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hice? Estoy explotando a menor altura para controlar de alguna forma el daño que se pueda provocar con derrumbe. Entonces, se supone que aquí yo exploté acá, rellené, después exploté acá, rellené, exploté acá, rellené. ¿Ya? Ahora estoy en esta etapa. Aquí, si se dan cuenta, la roca es más mala que la de acá a la izquierda, por lo tanto la hago en cortes más pequeños. Primero exploté esta zona. Bueno, también es ascendente. Estos tres son ascendentes. O sea, estoy explotando desde abajo hacia arriba. Esta fue la última parte que exploté. Exploté hacia la izquierda, hacia la derecha y después rellené. Y recién después de eso me muevo a las etapas siguientes que está al mismo nivel, pero tengo menores anchos de labor, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la roca no es más mala que la de la izquierda y esta roca es más mala que de esta otra izquierda. Este es el underhand, eso es cuando ya la roca es muy, muy mala. Se le llama underhand cut and fill o el undercut and fill. Entonces aquí el método, si se dan cuenta, el relleno está arriba ahora. ¿Por qué? Porque este método es descendente, ¿ya? Como los que les mostré antes, po. Se refiere a eso, ¿ya? Descendente. Entonces, si se dan cuenta, aquí la roca, como es más mala, necesito un underhand cut and fill o un undercut cut and fill y estoy descendiendo. La última etapa que exploté fue esta, pero a partir de acá. Llegué acá, me comí el mineral hacia la izquierda, hacia la derecha, rellené. Después me pasé a esta segunda etapa para no tener una luz tan amplia, ¿cierto? Para evitar derrumbe. Me moví hacia la izquierda, hacia la derecha, rellené. Y así voy bajando. Después acá. Derecha, izquierda, rellené. Acá me comí el mineral hacia la izquierda y derecha, rellené. Hasta llegar a esta zona donde estoy ahora. Esta es la zona que se está explotando, por lo tanto se están moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero la última etapa antes de esta fue esta, donde llegué a esta zona que no es todo el ancho, no es todo el ancho, no es todo el ancho de la beta. Si la beta tiene 3 metros, aquí estoy explotando 1,5 metros nomás. Entonces esta fue la última etapa donde llegué a esta zona. eh, Me comí el mineral, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿cierto? Y después rellené. Ahora estoy en esta etapa, en esta etapa. Entonces, aquí te están mostrando las distintas variantes en general del corte y relleno, incluyendo el underhand, ¿ya? Entonces parto de una roca mala, muy mala, requete contra mala, y esta es pésima, esta es la peor de todas. Cuando la roca es más mala que todas, se utiliza un undercut and fill. Pero para que yo pueda utilizar ese método, que es de muy baja producción y tengo que rellenar para más remate con cemento, se tiene que justificar. Eso significa que la ley tiene que ser alta, ya sea de oro, plata o cobre de alta ley, ¿ya? Por eso dice good, poor. O sea, desde aquí hacia la derecha va empeorando las condiciones del macizo rocoso. Acá tengo una variante del cut and fill y una variante del room and pillar. Si se dan cuenta, así a simple vista es un room and pillar, pero fíjense que voy rellenando. Yo estoy explotando en este momento ascendentemente, ya voy subiendo en la explotación. Estas etapas que están aquí ya fueron explotadas y se rellenó, se rellenó. También se rellenó con un material aparentemente de relave porque no se ve rugoso el piso. Seguramente agregaron cemento para que no se entierren los equipos. Este método se llama Post Roman Pillar, ¿ya? Entonces aparentemente es un Roman Pillar por la forma del manto, ¿cierto? Estamos hablando de ángulos de manteo o ángulos de buzamiento menor a 45 grados. Este de aquí debe tener unos 20 grados, ¿ya? Te están mostrando un post-Roman pillar. ¿Cuál es la idea de este método? Se supone aquí la ley también es muy buena para que se justifique el relleno. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir rellenando ¿para qué? Para dejar pilares más angostos. Voy rellenando ¿para qué? Para dejar pilares más angostos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los pilares tienen ley, están en la zona mineralizada.
Entonces, para dejar pilares más angostos, tengo que ir rellenando para de alguna forma reforzar, ¿cierto? Lo angosto del pilar para poder evitar que esto se derrumbe. Pues si la idea es dejar pilares que me permitan que la mina no se derrumbe. La única forma en este caso es ir rellenando alrededor del pilar, ¿ya? Así puedo aprovechar de mejor forma y puedo recuperar de mejor forma la zona mineralizada del pilar. No sé si me expliqué. Aquí, por ejemplo, perforación, aquí ya se produjo la tronadura, tengo un LHD, un damper, este es un damper parecido a los que tenemos allá en la sede, ¿cierto? Son naranjos, grandes, camión de bajo perfil. Entonces, como les expliqué, para que se utilice un post room and pillar, tengo que tener un manto, primera cosa. Segundo, tengo que tener muy buena ley, porque la única forma que yo quiera dejar menos pilar es porque aquí tengo muy buena ley. Y tengo que pagar, ¿cierto?, el relleno asociado al dejar un pilar angosto, angosto según los cálculos tradicionales, ¿ya? Si yo hago los cálculos, necesitaría dejar un pilar más ancho, pero como voy rellenando y voy dejando una parte cortita que está sosteniendo, me puede soportar el techo. Entonces, si se dan cuenta, este método es ascendente. ¿Tienen alguna pregunta de este método? Y ahí están las características del post-Rumen Pillar. Es una variación del método Rumen Pillar, pero también tiene harto de cut and fill. Variación del método Rumen Pillar cuando se hace con cuerpos con potencias mayores a 30 metros. Se supone que la potencia acá, en este dibujo, esto que está acá, debiera ser de por lo menos 30 metros de potencia. Aquí la potencia está casi vertical, pues, ¿ya? El espesor de la beta, en este caso no es beta, es manto por la inclinación. Entonces, cuerpos inclinados con potencias mayores a 30 metros y menores a 20 grados de inclinación, ¿ya? Menores a 20 grados de inclinación. Se refiere a este ángulo que está acá, ¿cierto? Y el ángulo de manteo, que está ahí ya se supone que lo deben saber. Se supone que este ángulo que está ahí tiene que ser menor a 20 grados, ¿ya? Que el ángulo de manteo. Entonces, cuando se hace con cuerpos con potencias mayores a 30 metros e inclinados, ¿cierto? Tipo manto, pero menores a 20 grados. Comienza en la parte inferior del cuerpo mineralizado, o sea, es ascendente, y se extiende en la vertical por subniveles. Aquí tengo un nivel que fue explotado, ¿cierto? Aquí tengo otro, voy subiendo, ¿ya? ¿Por qué no puede ser mayor a un 20%? Porque si no todo esto se empieza a derrumbar y se viene abajo, ¿cierto? Necesitaría agregar más cemento todavía. Una vez realizada la perforación, tronadura, carguillo y transporte, ¿cierto? Que son las operaciones básicas en minería, se procede a rellenar el caserón típicamente con colas de relave, o sea, relave mezclado con cemento. Colas de relave mezclados con cemento. Ese es el relleno. El relleno aumenta el confinamiento, está apretando de alguna forma el pilar y eso me permite diseñar con un menor factor de seguridad. Por lo tanto, puedo dejar pilares más angostos. ¿Para qué? Para mejorar la recuperación del mineral útil. Esa es la razón. Repito la última parte. El relleno aumenta el confinamiento, permitiendo diseñar con un menor factor de seguridad y por lo tanto maximizando la recuperación mineral. Esas son las características del post-Rumen Pillar. Ahí te lo están mostrando, pero en una vista de perfil. Estos son los pilares, miren, eso. Y el relleno, ¿cierto? Esta fue la primera etapa que se explotó, segunda etapa, tercera etapa. Si se dan cuenta, los pilares son angostos para todo el sostenimiento que tienen que tener. Pero como voy dejando la última etapa nomás, que está sosteniendo, porque todo esto está siendo rellenado o confinado, puedo dejar pilares más angostos. Esto es lo que se llama la pared colgante o la caja colgante y esta es la caja pendiente. Caja pendiente, caja colgante. ¿Por qué se llama caja colgante? Porque si yo soltara una pelota acá y está amarrado a un hilo, quedaría colgando como un péndulo. Cambio acá,
la pelota correría. Por eso este se le llama footwall y esta es hanging wall. Hanging es colgando. Pared colgante, pared de pie. Pero nosotros le llamamos caja pendiente y caja colgante. Entonces, este es un manto, ¿cierto?, que está siendo explotado por un post room and pillar, donde esta fue la primera etapa, la segunda, la tercera, y así voy subiendo. En este momento voy en la séptima etapa. Y esos pilares no se rompen porque están confinados con relleno con cemento. En el caso del método Post Room and Pillar, o bueno, aquí aparece como Pillar Cut and Fill, tiene varios nombres, ¿cierto? En el caso del método de Post Pillar Cut and Fill, la resistencia de los pilares post falla, dado el tipo de relleno, se resume a continuación. 70% de resistencia se logra incorporando 10% de cemento al material de relleno. 70% de resistencia se logra incorporando un 10% de cemento al relleno. ¿Qué significa 70% de resistencia? 70% en relación a si dejara el pilar completo. Después dice 50% de resistencia al incorporar un 5% de cemento al relleno. O sea, obtengo un 50% de lo que tendría el mismo ancho de pilar, pilar natural. Pero si no meto cemento, no voy a obtener ganancia y no voy a, en el fondo no me va a servir el post-Roman pillar. Tengo que meter cemento para que me aumente la resistencia y el confinamiento del pilar que voy dejando. Por eso dice casi un 0% de resistencia sin cemento. Acá tengo otro método que es parecido al long hole, ¿ya? Esto se llama Vertical Crater Retreat. Vertical Crater Retreat. Aquí se ocupa el método de Livingstone, o sea, la teoría del cráter. Y se dan cuenta, estoy en esta zona de explotación. Aquí esto es una veta, claramente, no un manto. Entonces yo estoy haciendo tiros prácticamente verticales y solamente el explosivo va en la parte baja, porque este método es el VCR, donde se utiliza la teoría del cráter. Entonces, esta parte es la que va a explotar hacia abajo, va dejando cráteres de esta manera. Esa es la próxima tronadura que se va a hacer. Esa parte más gruesa que se ve ahí, no es que sea más gruesa, te están mostrando que ahí donde se coloca el explosivo. ¿Ya? Todo ese mineral va a caer hacia abajo. Así funciona el BCR, con la teoría de Livingstone perdón, con la teoría de cráter de Livingstone. Entonces, el mineral que va a salir por abajo, ¿cierto? Esto es una estocada en el nivel de producción, que va hacia la beta, esto es una zanja recolectora de mineral. Este es el mineral que cayó de la última tronadura. La siguiente es la que le dibujé, ¿cierto? Y después, como les digo, este método va ascendiendo. Entonces voy a dibujar de nuevo para que entiendan el método. Entonces, una vez que explote este corte que está ahí, que les mostré, voy a seguir voy dejando solamente explosivo en la parte de abajo de la perforación. Entonces, todas estas perforaciones se hacen antes, al inicio. Todos estos tiros que se hicieron de un principio. Y después, por teoría del cráter, voy comiéndome esta zona. Después sigo subiendo y la próxima tronadura va a ser así, ¿cierto? Va a botar hacia abajo el mineral. Así es el VCR. ¿Ya? Se utiliza la teoría de cráter de Livingstone. Así va. ¿Ya? Entonces, un método ascendente en cuanto a la tronadura. Es un método que se utiliza en betas de gran potencia. Estos son tiros largos, pero la explotación es por VCR. Por VCR. ¿Por qué te lo están mostrando acá, en esta zona? Que estamos hablando del cut and fill. Porque aquí la roca de la beta es de mala calidad. El macizo rocoso es de mala calidad. Tengo que ir rellenando. ¿Ya? Una vez que explote esto, voy a rellenar y después me paso a esta etapa. Una vez que explote todo esto, voy a rellenar y me paso a la cuarta etapa. Eso es lo que te están mostrando
en esta diapositiva. Entonces estoy explotando esta zona, después voy a rellenar y me voy a pasar a esta zona que está sin explotar. Primero haciendo los tiros, ¿cierto? Y después desde abajo hacia arriba la perforación y tronadura. Bueno, la perforación se hace al inicio, la tronadura empieza de abajo y va subiendo. Una vez que me coma toda esta zona mineralizada y después que rellene, me paso a esta otra etapa. Fíjense, miren, ¿ven? Esa es la zona que estoy explotando ahora. Una vez que me coma toda esta zona, relleno y se me va a transformar en esto la mina. Ahora estoy en la parte que todavía no explotaba. Todo esto está relleno ahora. Todo esto está relleno porque ya lo exploté. Perforación, bueno, la perforación se hace de un principio y la tronadura ascendente. ¿Por qué? Porque estoy ocupando la teoría del cráter de Livingston. Por eso se llama Vertical Crater Retreat. Pero la diferencia con el Vertical Crater Retreat normal es que voy haciéndolo por etapas porque tengo que ir rellenando. Porque la roca de caja es de mala calidad y se me derrumbaría si lo hiciera todo de un como el Vertical Crater Retreat normal, tradicional. Entonces tengo que ir haciéndolos por etapas. Una vez que me como toda esta zona, relleno y recién paso a la siguiente. ¿Ven? Todo esto está relleno y ahora recién puedo explotar esta zona intermedia. ¿Ya? Todo con la teoría del cráter de Livingston. ¿Ya? Por lo tanto, esa parte que está al final, que se muestra como más gruesa, es la zona que viene a continuación como tronadura. Y se van a formar cráteres o conos de esa manera. Es el mineral que se va a caer. Después así, con esta etapa, ¿cierto? Y así hacia arriba, ¿ya? Y después voy a tener que rellenar todo eso. Lo mismo acá. Aquí todavía no hago ninguna tronadura. La primera va a ser esa. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? Alguno de ustedes seguramente tuvo clases online, primero, segundo medio. Bueno, yo tuve que hacer 2 años de clases así, pues. Es fome, pero bueno, es lo que nos tocó. Entonces, este sería el nivel de producción, las estocadas que accesan a la beta. Si se dan cuenta, el nivel de producción en este BCR está por estéril. También hay una zanja recolectora al fondo, pero acá tengo que rellenar y después pasar a esta etapa. Esta fue la última parte explotada, ¿ven? Este es el BCR con relleno, ¿ya? Es parecido, como les dije, al sublevel stopping o long hole stopping, pero esta va con relleno. ¿Por qué? Porque la roca de caja de esta beta es de mala calidad. Tengo que rellenar. ¿Preguntas, dudas, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay más dudas, no hay más preguntas, voy a subir este PPT al aula para que lo tengan y también voy a subir el link eh, de la grabación de esta clase, ya para que la puedan ver los que, o repetir los que ya la vieron. Ya pues nos estamos viendo, cuídense, vayan a votar, ejerzan su derecho a voto. Nos estamos viendo.